Vamos a llevarlo al psiquiátrico mañana, los papeles ya están listos. Mi esposa Isabella le susurró eso a su hermana Daniela mientras yo estaba desplomado en la silla del patio, completamente inmóvil, fingiendo estar desmayado por la borrachera. Pero no estaba borracho. Ni siquiera cerca. Había bebido apenas 2 cervezas en toda la tarde del asado familiar, pero actué como si hubiera tomado una botella entera de whisky. Me dejé caer en esa silla de plástico, con la cabeza colgando hacia un lado, la boca entreabierta, los brazos flojos. El performance perfecto de un hombre que había perdido totalmente el control. Y ellas lo creyeron. Dios mío, cómo lo creyeron. Isabella se acercó a Daniela, pensando que yo no podía escuchar nada, y soltó esas palabras que confirmaron cada una de mis sospechas. Los papeles ya están listos. Eso no fue lo que más me impactó. Lo que realmente me heló la sangre fue el tono. Hablaba de encerrarme en un psiquiátrico con la misma naturalidad con la que se habla de cambiar de supermercado. Sin emoción. Sin culpa. Como si yo fuera un trámite pendiente que finalmente iba a resolver. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda, pero mantuve la actuación. Ni un músculo se movió. Ni un parpadeo. Porque en ese momento entendí que si abría los ojos, si dejaba que supieran que había escuchado todo, mi vida terminaría mañana mismo. Así que seguí respirando pesado, fingiendo estar en un sueño profundo de borracho, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad planeando exactamente lo que haría cuando amaneciera. Daniela respondió en voz baja, pero no lo suficiente. Perfecto, ya era hora. Oscar dijo que con el episodio de hoy es más que suficiente para justificar la internación involuntaria. Oscar. Ese nombre me dio toda la información que necesitaba. El psiquiatra que Isabella había traído a casa 3 veces en los últimos 2 meses con la excusa de que era un viejo amigo de la familia. Cada visita había sido casual, según ella. Tomábamos café, charlábamos de cosas sin importancia, y él se iba. Pero ahora todo tenía sentido. Oscar no era un amigo. Era parte del plan. Estaba construyendo un expediente falso sobre mí, juntando evidencias inventadas, preparando el terreno para declararme loco. Y yo había sido lo suficientemente estúpido como para no verlo antes. O tal vez no tan estúpido. Tal vez una parte de mí ya lo sabía, pero no quería aceptarlo. No quería creer que la mujer con la que había compartido 15 años de mi vida era capaz de algo así. Isabella continuó hablando, y cada palabra era una puñalada. Una vez que esté internado, Julián activa la procuración. Todo queda a mi nombre. La casa, las cuentas, las propiedades, todo. Miguel va a estar tan medicado que ni siquiera va a recordar su propio nombre. Daniela soltó una risita nerviosa. Yo quería vomitar. No por el alcohol que no había bebido, sino por la traición que estaba escuchando. Julián era nuestro abogado, el hombre que había manejado la venta de mi negocio, el que conocía cada detalle de mis finanzas. Y ahora estaba trabajando con Isabella para robarme todo. Me quedé ahí tirado, sintiendo como la rabia subía por mi garganta como lava hirviendo, pero la contuve. Porque si hay algo que aprendí en mis 20 años como investigador privado es que la venganza fría siempre es más efectiva que la rabia caliente. Sí, mi nombre es Miguel, tengo 45 años, y no soy el hombre confundido y vulnerable que Isabella cree que soy. Durante 2 décadas me dediqué a desenmascarar mentirosos profesionales. Rastreé fraudes corporativos de millones de dólares. Seguí el rastro de estafadores que pensaban que eran más inteligentes que yo. Aprendí a leer microexpresiones faciales como si fueran titulares de periódico. Aprendí a detectar inconsistencias en historias perfectamente ensayadas. Aprendí que la gente siempre comete errores cuando se siente segura, cuando cree que ya ganó. Y sobre todo, aprendí a ser paciente, a observar, a esperar, a actuar solo cuando tengo todas las piezas del rompecabezas en mi mano. Esas habilidades no desaparecen solo porque un médico corrupto escriba un diagnóstico falso en un papel. Esas habilidades están en mi sangre, en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Isabella olvidó con quién estaba tratando. Olvidó que el hombre que había cazado criminales durante 20 años no iba a dejarse cazar tan fácilmente. Hace 3 años me retiré oficialmente. Un neurólogo diagnosticó señales tempranas de deterioro cognitivo. Algunos olvidos menores, confusión ocasional, nada alarmante pero suficiente para justificar mi salida del negocio. Vendí mi agencia de investigación por $450,000. Tenía además 2 propiedades comerciales que rentaba, más la casa donde vivíamos, más ahorros acumulados durante años de trabajo duro.
En total, mi patrimonio rondaba el $1.000.000. Isabella estuvo a mi lado en cada consulta médica, sosteniendo mi mano, limpiando mis lágrimas cuando recibí el diagnóstico. ¡Qué esposa tan dedicada!, decían todos. ¡Qué suerte tiene Miguel de tener a alguien así! Yo también lo creía. Realmente lo creía. Pensé que finalmente podríamos disfrutar de la vida que habíamos construido juntos. Nos mudamos a una casa más tranquila en las afueras de la ciudad. Empecé terapias, tomé medicamentos, seguí cada indicación médica. Isabella se convirtió en mi cuidadora principal. Y yo, como un idiota, le entregué el control de todo sin hacer preguntas. Pero hace 6 meses algo cambió. La madre de Isabella murió dejando una herencia de casi $200.000 que se dividió entre ella y Daniela. 100.000 para cada una. Fue después de ese dinero cuando empecé a notar cosas extrañas. Conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Documentos que desaparecían de mi escritorio. Visitas médicas programadas sin consultarme. Y lo más extraño de todo, mis medicamentos empezaron a tener un efecto diferente. Me dejaban atontado, confundido de verdad, con la mente nublada durante horas. Al principio pensé que era la progresión natural de mi condición. Pero una noche, hace 3 semanas, decidí no tomar las pastillas. Las escupí en el lavabo cuando Isabella no estaba mirando. Y adivinen qué pasó. Mi mente se aclaró como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. No había deterioro cognitivo. Nunca lo hubo. Me estaban drogando. Me estaban convirtiendo en el enfermo que necesitaban que fuera. Esa noche, hace 3 semanas, cuando mi mente se aclaró después de no tomar las pastillas, me senté en la oscuridad de nuestro dormitorio y observé a Isabella dormir. La mujer que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad estaba respirando tranquilamente, sin una pizca de culpa en su rostro. Me pregunté cuánto tiempo llevaba planeando esto. Me pregunté en qué momento exacto decidió que yo valía más muerto o encerrado que vivo y libre. Me pregunté si alguna vez me había amado realmente o si siempre fui solo una inversión a largo plazo. Esa madrugada tomé una decisión. No iba a confrontarla. No iba a gritarle ni a exigirle explicaciones. Iba a hacer lo que mejor sé hacer. Iba a investigar. Iba a recolectar evidencia. Iba a esperar pacientemente hasta tener todo lo necesario para destruir su plan completamente. Porque eso es lo que haces cuando alguien intenta robarte la vida. No lloras. No suplicas. No te rindes. Contraatacas con inteligencia. Desde ese día comencé a fingir que seguía tomando los medicamentos. Me los llevaba a la boca, asentía, tomaba agua, y luego los escupía cuando Isabella se daba vuelta. Guardé cada pastilla en una bolsa escondida en mi taller. Evidencia. Mientras tanto, seguía actuando como el hombre confundido que ella necesitaba que fuera. Olvidaba cosas a propósito. Repetía preguntas que ya había hecho. Me mostraba desorientado en momentos estratégicos. Isabella no sospechaba nada. De hecho, cada vez que yo actuaba confundido, veía un brillo extraño en sus ojos. No era preocupación. Era satisfacción. Estaba funcionando. Su plan avanzaba exactamente como ella quería. O eso creía. Empecé a revisar la casa cuando Isabella salía. Encontré cosas que me helaron hasta los huesos. En su closet, escondido debajo de una pila de suéteres que nunca usaba, había una carpeta. Dentro estaban documentos que jamás había visto. Un poder notarial amplio a nombre de Isabella que supuestamente yo había firmado hace 2 meses. Mi firma estaba ahí, perfecta, pero yo nunca firmé ese papel. Había también reportes médicos del Dr. Oscar detallando mi supuesto deterioro progresivo. Según esos documentos, yo tenía episodios violentos, alucinaciones, intentos de fuga, comportamiento errático y peligroso. Todo mentira. Cada palabra era una fabricación. Pero estaba ahí, en papel oficial, con sellos y firmas que lo hacían ver completamente legítimo. Había además un documento de solicitud de internación involuntaria ya completado, faltando solo la fecha de ejecución. Y lo peor de todo, había un documento de transferencia de bienes preparado por Julián, nuestro abogado, donde se establecía que en caso de mi incapacidad mental certificada, todos mis activos pasarían automáticamente a Isabella como única administradora y beneficiaria. Fotografié cada página con mi teléfono, cada sello, cada firma, cada mentira documentada. Pero no me detuve ahí. Instalé una aplicación de grabación en mi propio celular que se activaba con un comando de voz. Empecé a grabar conversaciones.
No todo el tiempo, solo cuando sentía que algo importante estaba por suceder. Y vaya que sucedió. Una tarde, mientras yo supuestamente dormía mi siesta inducida por las pastillas que no había tomado, Isabella recibió una llamada. Era Daniela. Dejé mi teléfono grabando sobre la mesa de la sala, escondido debajo de una revista, y me quedé en el dormitorio con la puerta entreabierta. Las escuché hablar durante casi una hora. Daniela estaba nerviosa. Decía que esto era demasiado, que tal vez había otra forma. Pero Isabella fue clara y fría como el hielo. Miguel tiene más de $1 millón en activos, Daniela. 1 millón. Nosotras recibimos 100.000 cada una de mamá, pero esto es diferente. Esto nos cambia la vida completamente. Además, él ya no es el mismo hombre. Está enfermo de todas formas. Solo estamos acelerando lo inevitable. Daniela preguntó qué pasaría conmigo adentro del psiquiátrico. Isabella respondió con una indiferencia que me destrozó. Oscar dice que con la medicación correcta, va a estar tan sedado que ni siquiera va a saber dónde está. Es lo mejor para todos. Cada palabra quedó grabada con claridad perfecta. Después de eso, Isabella empezó a moverse más rápido. Trajo a Oscar a casa con más frecuencia. Cada visita era una evaluación disfrazada de charla amigable. Él me hacía preguntas aparentemente casuales sobre fechas, nombres, lugares. Yo respondía con confusión ensayada. Me equivocaba en cosas simples. Olvidaba el nombre de mi propia calle. No sabía qué día era. Oscar tomaba notas en su teléfono mientras asentía con falsa preocupación. Isabella lo miraba con complicidad. Creían que me tenían completamente engañado. Creían que yo era demasiado estúpido o demasiado enfermo para darme cuenta de lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Pero yo veía todo. Registraba cada detalle. Cada mentira que contaban se convertía en otra cuerda para la soga que estaba construyendo alrededor de sus cuellos. Julián vino a casa hace 2 semanas. Trajo documentos para que yo firmara. Supuestamente era una actualización de nuestro testamento, según Isabella. Pero yo leí cada línea con cuidado, aunque fingí estar confundido por las palabras legales. Lo que Julián realmente traía era una renuncia a todos mis derechos de administración, una declaración jurada de incapacidad voluntaria, y una cesión completa de poderes a Isabella. Si firmaba eso, básicamente me convertía en un vegetal legal. Isabella me pasó la pluma con una sonrisa dulce. Es solo una formalidad, amor. Para proteger nuestras cosas si algo te pasa. Tomé la pluma. La sostuve sobre el papel. Y entonces, en un momento de claridad perfecta, dejé que mi mano temblara violentamente. La pluma cayó al suelo. Empecé a llorar como un niño asustado. No puedo, no entiendo qué es esto, tengo miedo. Isabella me abrazó mientras me decía que todo estaría bien, que no me preocupara, que ella se encargaría de todo. Julián guardó los papeles sin firmar y se fue con una expresión que mezclaba frustración y lástima. Yo seguí llorando hasta que se fueron de la habitación. Entonces me sequé las lágrimas y sonreí. Acababan de mostrarme exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hace una semana Isabella anunció que haríamos un asado familiar. Que invitaríamos a Daniela, a algunos primos, a Oscar también porque ya era prácticamente de la familia. Dijo que sería bueno para mí socializar, estar rodeado de gente que me quería. Yo acepté con entusiasmo fingido. Pero supe inmediatamente que ese asado no era una reunión familiar. Era el escenario final. Era donde yo tendría mi gran colapso público que justificaría todo lo que vendría después. Y tenían razón. Ese asado fue el escenario. Solo que no salió como ellas planearon. El día del asado llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que se estaba gestando. Isabella se levantó temprano, animada, casi feliz. La vi moverse por la cocina preparando ensaladas, marinando la carne, eligiendo la música que sonaría durante la reunión. Cantaba. Hacía años que no la escuchaba cantar. Y lo hacía porque hoy era el día. Hoy era cuando su plan finalmente se completaría. Hoy era cuando Miguel, el pobre Miguel enfermo y confundido, tendría su episodio final frente a testigos. Mañana sería internado. Y pasado mañana, ella sería rica. Yo la observaba desde la mesa del desayuno, tomando mi café, fingiendo leer el periódico. Ella no tenía idea de que yo había dejado de tomar los medicamentos hacía casi un mes. No tenía idea de que mi mente estaba más clara que nunca. No tenía idea de que cada movimiento que hacía estaba siendo observado, analizado,
documentado por alguien que había pasado 20 años haciendo exactamente eso. Daniela llegó temprano para ayudar con los preparativos. Las hermanas se abrazaron en la puerta con una complicidad que me revolvió el estómago. Yo la saludé desde mi silla, con una sonrisa tonta y un saludo demasiado efusivo. Daniela, qué alegría verte, cuánto tiempo sin verte. Ella me devolvió el saludo con esa mezcla de lástima e incomodidad que la gente usa cuando habla con alguien que consideran mentalmente disminuido. Nos vimos hace 3 días, Miguel. Ah, sí, es verdad, respondí golpeándome la frente. Se me olvidó completamente. Las vi intercambiar una mirada. Esa mirada que decía todo. Está peor. Está listo. Es el momento. Yo agaché la cabeza como si me avergonzara de mi propio olvido. Pero por dentro estaba sonriendo. Cada actuación las convencía más. Cada error fingido era otro clavo en el ataúd que ellas mismas estaban construyendo. Los invitados empezaron a llegar alrededor del mediodía. Primos de Isabella que apenas conocía. Un par de vecinos. Y por supuesto, Óscar. El querido doctor Óscar con su maletín negro y su sonrisa profesional. Me saludó con un apretón de manos demasiado fuerte, mirándome directo a los ojos como si buscara señales de locura en mis pupilas. ¿Cómo estás hoy, Miguel? ¿Estás teniendo un buen día? No era una pregunta. Era una evaluación. Yo le respondí con entusiasmo exagerado. Muy bien, doctor, muy bien, qué bueno que vino, hace mucho que no lo veía. Lo vi la semana pasada, Miguel. Ah, sí, claro, qué tonto soy. Óscar asintió despacio, como si estuviera confirmando algo en su mente. Sacó su teléfono y escribió algo. Una nota. Otra mentira para su expediente falso. Desorientación temporal severa. Pérdida de memoria reciente. Yo lo vi hacer eso y tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. El asado transcurrió con normalidad aparente. La carne en la parrilla, las conversaciones banales, la música de fondo. Yo me senté en una esquina del patio, en esa silla de plástico donde más tarde fingiría mi colapso. Bebí una cerveza despacio. Muy despacio. Isabella me trajo la segunda y me dijo que me relajara, que disfrutara. Había algo en sus ojos. Una urgencia. Una expectativa. Ella quería que bebiera más. Necesitaba que bebiera más. Porque un hombre borracho es un hombre vulnerable. Un hombre borracho puede tener un episodio violento, puede decir cosas sin sentido, puede justificar una internación de emergencia. Tomé la segunda cerveza y fingí beber grandes tragos. Pero en realidad dejaba que el líquido apenas tocara mis labios. Cuando nadie miraba, vertía el contenido en las plantas que estaban detrás de mi silla. Isabella me observaba desde la parrilla. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella sonreía. Esa sonrisa que alguna vez amé y que ahora me daba náuseas. Óscar se acercó a mí después de un rato. Se sentó en la silla de al lado con una cerveza en la mano. Empezó a hablar de cosas sin importancia. El clima, los deportes. Pero luego, de manera casual, comenzó a hacer preguntas. Miguel, me dijeron que has estado teniendo algunos problemas para dormir últimamente. Yo asentí exageradamente. Sí, doctor, no duermo nada, tengo pesadillas horribles. ¿Qué tipo de pesadillas? No sé, cosas raras, gente que me persigue, sombras en las paredes. Él seguía escribiendo en su teléfono. Yo seguía alimentándole exactamente lo que necesitaba escuchar. Alucinaciones nocturnas. Paranoia. Ansiedad severa. Cada síntoma que yo inventaba se convertía en otra línea en su diagnóstico fraudulento. Después de varios minutos, Óscar se levantó y fue directo hacia Isabella. Los vi hablar en voz baja cerca de la parrilla. Él le mostraba su teléfono. Ella asentía con seriedad fingida. Yo sabía exactamente lo que estaban discutiendo. El momento. El plan. La ejecución final. La tarde avanzó y yo empecé mi actuación más importante. Comencé a hablar más fuerte de lo normal. A reírme de cosas que no eran graciosas. A repetir historias que ya había contado. Me levanté de mi silla y casi tropecé. Isabella corrió hacia mí. Miguel, cariño, creo que has bebido suficiente. Yo la aparté con un movimiento brusco pero no agresivo. Estoy bien, estoy perfectamente bien. Mi voz salió ligeramente arrastrada. No estaba borracho, pero sonaba como si lo estuviera. Los invitados empezaron a mirarme con incomodidad. Algunos desviaban la vista. Otros murmuraban entre ellos. Perfecto.
Eso era exactamente lo que necesitaba. Testigos. Gente que luego diría que sí, que Miguel estaba mal, que tuvo un episodio, que necesitaba ayuda. Caminé de regreso a mi silla arrastrando los pies. Me dejé caer pesadamente. Cerré los ojos. Y entonces empecé la parte más difícil de toda la actuación. Fingir estar completamente inconsciente mientras mantenía cada músculo de mi cuerpo lo suficientemente relajado para parecer desmayado, pero lo suficientemente tenso para escuchar cada palabra que se dijera a mi alrededor. Pasaron tal vez 2 minutos antes de que Isabella se acercara. La escuché llamarme en voz baja. Miguel. Miguel, despierta. Yo no me moví. Ni un parpadeo. Ni una respiración irregular. Ella le hizo una señal a Daniela. Su hermana vino rápidamente. Es ahora, susurró Isabella, pero no lo suficientemente bajo. Es ahora o nunca. Daniela dudó. ¿Está segura de que está realmente dormido? Isabella chasqueó la lengua. Míralo, está completamente ido. Además, le puse el doble de dosis en la segunda cerveza. Esa confesión me atravesó como una bala. No solo me estaban drogando con las pastillas. También habían estado poniendo algo en mi comida, en mis bebidas. Durante meses. Tal vez años. La rabia que sentí en ese momento fue casi imposible de contener. Pero lo hice, porque esta era la información que necesitaba. Esta era la prueba que destruiría todo su castillo de mentiras. Isabella se acercó más a Daniela. Ambas estaban a menos de 1 metro de mí ahora. Vamos a llevarlo al psiquiátrico mañana, los papeles ya están listos. Daniela respiró hondo. ¿Y si despierta y se resiste? Isabella soltó una risa fría. No va a resistirse. Oscar tiene todo preparado. La ambulancia va a venir a las 8 de la mañana. Van a decir que es un traslado de rutina para evaluación. Para cuando Miguel se dé cuenta de dónde está, ya va a estar encerrado. Y con los medicamentos que Oscar va a ordenar, no va a poder formar una oración coherente durante meses. Para entonces, Julián ya va a haber transferido todo a mi nombre. Daniela se quedó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Yo seguía ahí, inmóvil en esa silla, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Pero no lo escuchaban. Estaban demasiado concentradas en su conspiración, demasiado seguras de que yo estaba inconsciente, demasiado cegadas por la avaricia para notar que el hombre al que estaban planeando destruir las estaba escuchando todo. Daniela finalmente habló, pero su voz sonaba nerviosa. Isabella, esto es muy fuerte. Estamos hablando de encerrar a un hombre contra su voluntad. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si alguien descubre que los documentos son falsos? Isabella respondió con una tranquilidad que me heló hasta los huesos. Nada va a salir mal. Oscar es uno de los psiquiatras más respetados de la ciudad. Nadie va a cuestionar su diagnóstico. Julián ha manejado casos mucho más complicados que este. Los papeles son perfectos. La firma de Miguel está en todo. Nadie va a sospechar nada porque todo parece completamente legal. Pero no es legal, insistió Daniela con un hilo de voz. Estamos cometiendo un fraude. Estamos robándole todo. Isabella suspiró con impaciencia. Daniela, ya hablamos de esto 1000 veces. Miguel está enfermo de todas formas. Tal vez no tan grave como los documentos dicen, pero está enfermo. Su mente no es la misma. Está olvidando cosas, está confundido, está perdiendo su capacidad de tomar decisiones. Solo estamos tomando el control antes de que sea demasiado tarde. Además, piensa en todo el dinero que él desperdició durante años en ese negocio estúpido. Piensa en todas las veces que yo tuve que sonreír y fingir que me importaba su trabajo. Me lo merezco. Nos lo merecemos. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el estómago. Años de matrimonio reducidos a una actuación. Años de mi vida invertidos en alguien que solo veía dólares cuando me miraba. Me tomó cada gramo de autocontrol que tenía no levantarme de esa silla y confrontarlas en ese mismo momento. Pero no lo hice, porque sabía que si lo hacía, perdería toda ventaja. Ellas negarían todo. Dirían que yo estaba alucinando, que estaba teniendo un episodio psicótico. Y con Oscar ahí como testigo, probablemente me hubieran metido en esa ambulancia esa misma noche. Daniela cambió de tema. ¿Y qué hay de la familia de Miguel? De sus primos, de sus amigos. No van a querer verlo. Isabella soltó una risita despectiva. Miguel no tiene familia cercana. Sus padres murieron hace años.
Tiene un par de primos con los que habla tal vez una vez al año. Y sus amigos del trabajo desaparecieron en cuanto se retiró. Nadie va a preguntar por él. Nadie va a visitarlo. Y si alguien lo hace, solo van a ver a un hombre enfermo en tratamiento psiquiátrico. Van a sentir lástima y se van a ir. Es perfecto. Era cierto. Después de retirarme, mi círculo social se había reducido drásticamente. Había estado tan enfocado en adaptarme a mi nueva vida, tan convencido de que estaba realmente enfermo, que había dejado que mis amistades se desvanecieran. Isabella había estado aislándome sistemáticamente durante 3 años y yo ni siquiera me había dado cuenta. Hasta ahora. Oscar se acercó a ellas en ese momento. Su voz era profesional, clínica, desprovista de cualquier humanidad. El episodio de hoy fue perfecto. Tengo suficiente para justificar la internación involuntaria. Comportamiento errático, consumo excesivo de alcohol como mecanismo de escape, desorientación severa, incapacidad para mantener conversaciones coherentes. Todo está documentado. Isabella le preguntó sobre los tiempos. ¿Cuánto tiempo vas a poder mantenerlo sedado? Oscar respondió con la naturalidad de alguien que habla del clima. Con el protocolo que voy a implementar, puedo mantenerlo en un estado de sedación moderada durante meses sin levantar sospechas. Voy a diagnosticar un episodio psicótico agudo que requiere estabilización prolongada. Las visitas van a estar restringidas por su propio bienestar. Y cuando eventualmente salga, si es que sale, va a estar tan medicado que no va a poder pelear ninguna decisión legal que se haya tomado durante su ausencia. Cada palabra que salía de su boca era una violación a su juramento médico. Este hombre había jurado cuidar de los enfermos y estaba planeando enfermar a alguien sano por dinero. Isabella preguntó la cifra que yo estaba esperando escuchar. Y nuestra parte del trato sigue siendo la misma. Oscar asintió. $50,000 una vez que la transferencia de bienes esté completada. 25 por adelantado en cuanto Miguel esté internado. Julián recibe otros 50,000 por manejar los aspectos legales. Y ustedes dos se quedan con el resto. Poco más de $800,000 para dividir entre las dos. Daniela soltó un suspiro tembloroso. No puedo creer que realmente vayamos a hacer esto. Isabella le apretó la mano. Ya lo hicimos, hermana. Ya no hay vuelta atrás. Mañana a las 8 de la mañana todo cambia. Solo tenemos que mantener la calma unas horas más. Oscar agregó una última instrucción. No lo dejes solo esta noche. Si despierta antes de que llegue la ambulancia, dale esto. Le pasó algo a Isabella. No pude ver qué era exactamente, pero asumí que era algún tipo de sedante. Esto lo va a noquear durante al menos 6 horas. Para cuando despierte, ya va a estar en el psiquiátrico. Los tres se alejaron de mí. Escuché sus pasos sobre el pasto del jardín. Escuché cómo retomaban conversaciones casuales con los otros invitados. Escuché risas falsas y brindis superficiales. Y yo seguí ahí, inmóvil, con mi teléfono en el bolsillo delantero grabando cada segundo de esta confesión monumental. Porque sí, había traído mi teléfono conmigo al patio. Lo había puesto a grabar antes de empezar mi actuación de borracho. Estaba ahí, escondido en mi pantalón, capturando cada palabra, cada plan, cada detalle de esta conspiración criminal. Isabella, Daniela, Oscar y Julián acababan de confesarlo todo. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer internación ilegal, intento de robo de bienes, soborno. Todo estaba grabado. Todo era evidencia admisible en corte. Y ellos no tenían ni idea. Me quedé en esa silla durante casi 1 hora más. La gente empezó a irse. Escuchaba despedidas, gracias por venir, fue un placer verlos. Isabella le decía a todos que no se preocuparan por mí, que solo había bebido un poco de más, que esto le pasaba últimamente, que era parte de su condición. Los invitados asentían con comprensión y lástima. Pobrecito Miguel. Qué difícil debe ser para Isabella cuidarlo. Ella es una santa. Si supieran. Si tan solo supieran que la santa estaba planeando encerrarme en un infierno químico para robarme todo lo que tenía. Finalmente, cuando el último invitado se fue, solo quedamos Isabella, Daniela, Oscar y yo. Los escuché hablar en la cocina. Oscar confirmó que estaría en su consultorio toda la noche por si había alguna emergencia. Daniela preguntó si debían cargarme hasta la cama. Isabella dijo que no, que me dejaran ahí un rato más, que cuando despertara lo suficiente para caminar ella me ayudaría. Además, agregó con frialdad, es la última noche que va a dormir en su propia casa. Que la disfrute en una silla de plástico. Oscar y Daniela finalmente se fueron.
Escuché el motor de sus autos alejándose. Isabella se quedó sola conmigo. Sentí sus pasos acercándose. Se detuvo frente a mí. Me tocó el hombro suavemente. Miguel, susurró. Nada. No me moví. Ella esperó un momento y luego se alejó hacia la casa. Escuché la puerta cerrarse. Las luces del patio se apagaron. Solo quedó la luz tenue que venía desde la cocina. Esperé 5 minutos más. 10 minutos. 15. Finalmente, cuando estuve seguro de que Isabella no iba a regresar, abrí los ojos lentamente. La noche estaba fresca. Las estrellas brillaban sobre mi cabeza con indiferencia. Me quedé sentado ahí, respirando profundo, procesando todo lo que había escuchado. Había funcionado. Mi plan había funcionado perfectamente. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Cada confesión, cada detalle, cada nombre, todo grabado con claridad perfecta en mi teléfono. Metí la mano en mi bolsillo y detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de audio. Revisé que estuviera guardado correctamente. Lo estaba. Hice una copia de respaldo y la envié a un correo electrónico encriptado que había creado específicamente para esto. Otra copia al almacenamiento en la nube. Otra más a un contacto de confianza con instrucciones de abrirlo solo si algo me pasaba. Porque no iba a correr ningún riesgo. No después de haber llegado tan lejos. Me levanté de la silla despacio. Mis músculos estaban rígidos después de estar inmóvil durante tanto tiempo. Caminé hacia mi taller en la parte trasera del jardín. Isabella no había notado que yo pasaba mucho tiempo ahí. Pensaba que solo estaba perdiendo el tiempo con herramientas que ya no sabía usar. Pero en ese taller había estado preparando todo durante semanas. Documentos originales escondidos. Entré al taller y cerré la puerta con seguro. Encendí solo la lámpara pequeña del escritorio que había instalado en la esquina. No quería que Isabella viera luces desde la casa y viniera a investigar. Me senté en la silla vieja de madera y abrí el cajón inferior del escritorio. Ahí estaba todo lo que había estado recopilando durante casi un mes. Fotografías de los documentos falsos que encontré en el closet de Isabella. Copias de todos mis documentos originales, los reales, los que demostraban que yo era el único dueño de las propiedades y las cuentas bancarias. Contratos de la venta de mi negocio. Títulos de propiedad. Estados de cuenta bancarios. Todo escondido en una carpeta impermeable que Isabella nunca encontraría porque nunca se le ocurriría buscar en mi taller. También estaban ahí las pastillas. Todas las que había fingido tomar durante semanas. Las había guardado en bolsas con fecha escrita con marcador. Evidencia de que me estaban drogando sistemáticamente. Un laboratorio podría analizar esas pastillas y comprobar que no eran lo que decían ser. Que contenían sedantes mucho más fuertes de lo que cualquier médico ético recetaría. Que eran parte de un plan deliberado para incapacitarme. Saqué mi teléfono y volví a escuchar partes de la grabación. La voz de Isabella era tan clara como si estuviera parada junto a mí. Vamos a llevarlo al psiquiátrico mañana, los papeles ya están listos. La voz de Oscar confirmando el soborno. $50,000 una vez que la transferencia esté completada. La voz de Daniela con sus dudas cobardes. Estamos robándole todo. Y la respuesta fría de Isabella. Me lo merezco. Nos lo merecemos. Cada palabra era una confesión completa. Cualquier juez que escuchara esto no tendría ninguna duda de lo que estaban planeando. Pero yo no iba a ir a un juez todavía. Primero tenía que asegurarme de que no pudieran hacerme nada antes de que yo actuara. Porque si la ambulancia llegaba mañana a las 8 y yo seguía aquí, sin importar cuánta evidencia tuviera, ellos me iban a meter en esa ambulancia. Y una vez adentro del psiquiátrico, con Oscar controlando mi medicación, podría pasar cualquier cosa. Documentos podían desaparecer. Evidencias podían ser destruidas. Yo podía tener un accidente. No iba a arriesgarme. Saqué el teléfono desechable que había comprado hace 2 semanas. Lo había estado guardando apagado, sin uso, esperando este momento exacto. Lo encendí y marqué un número que había memorizado. Era casi medianoche, pero sabía que él respondería. Después de 3 tonos, escuché su voz. Iván. Iván había sido mi socio durante 15 años en la agencia de investigación. Cuando vendí el negocio, él se retiró también. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente, pero yo no le había contado nada de lo que estaba pasando. No hasta ahora. Miguel, dijo con sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas de un número desconocido? Es medianoche. Iván,
necesito tu ayuda. Mi voz salió seria, sin el tono confundido que había estado usando durante meses. Él captó el cambio inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, pero no voy a estarlo si no actúo rápido. Necesito que vengas por mí. Ahora, esta noche. Y necesito que traigas a Mauro contigo. Mauro era un abogado especializado en derecho penal que había trabajado con nosotros en varios casos complicados. Era implacable, inteligente y completamente ético. Si alguien podía ayudarme a navegar esto legalmente, era él. Iván no hizo preguntas estúpidas. Esa era una de las razones por las que habíamos sido buenos socios. Sabía cuándo era momento de actuar y cuándo era momento de hablar. ¿Dónde estás? En mi casa. En el taller del jardín trasero. Pero no toques el timbre. No hagas ruido. Isabella no puede saber que estás aquí. Iván se quedó en silencio un momento. Miguel, ¿qué demonios está pasando? Te lo explico todo cuando llegues. Trae una grabadora portátil si tienes. Y dile a Mauro que traiga formularios de denuncia. Vamos a necesitar involucrar a la policía esta noche. Otra pausa. Esto es serio. Muy serio. Salimos en 20 minutos. Colgué el teléfono y lo apagué de nuevo. Guardé todo en una mochila. Los documentos. Las pastillas. Mi teléfono con las grabaciones. Todo lo que pudiera necesitar como evidencia. Después me quedé sentado en la oscuridad esperando. Mi mente estaba clara. Cada pensamiento era preciso. Esto era lo que había hecho durante 20 años. Construir casos. Recolectar evidencia. Esperar el momento perfecto para actuar. Excepto que esta vez, yo era la víctima. Esta vez, la traición venía de alguien que se suponía que me amaba. Pensé en todos los años con Isabella. Los primeros años habían sido buenos. O al menos eso creía. Nos conocimos en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en marketing para una empresa farmacéutica. Era inteligente, hermosa, ambiciosa. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Fueron 15 años de matrimonio que ahora se sentían como una mentira elaborada. Me pregunté cuándo exactamente había cambiado. Cuándo había dejado de ser su esposo para convertirme en su objetivo. Tal vez siempre lo fui. Tal vez desde el principio ella vio en mí una inversión a largo plazo. Un hombre con dinero, con propiedades, sin familia cercana. El blanco perfecto. La idea me enfermó. Pero también me dio claridad. No había espacio para sentimentalismos. No había espacio para segundas oportunidades. Lo que Isabella había planeado hacerme no tenía perdón. Iba a encerrarme, drogarme hasta convertirme en un vegetal, y robarme todo. No por necesidad. Por avaricia pura. Y yo iba a asegurarme de que pagara por cada segundo de esta traición. Escuché un golpe suave en la puerta del taller. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Era la señal que Iván y yo habíamos usado durante años cuando trabajábamos en casos de vigilancia. Abrí la puerta rápidamente. Iván estaba ahí con Mauro. Los dos me miraron con preocupación. Miguel, ¿qué te pasó? Te ves terrible. No he dormido bien en semanas, respondí dejándolos entrar. Pero mi mente está perfectamente clara. Más clara de lo que ha estado en 3 años. Síganme. Cerré la puerta y les mostré todo. Los documentos falsos. Las pastillas. Les puse la grabación. Los vi escuchar en silencio durante varios minutos. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a incredulidad a furia absoluta. Cuando la grabación terminó, Mauro fue el primero en hablar. Esto es conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de privación ilegal de la libertad, y probablemente una docena de otros cargos. Con esta evidencia, todos van a la cárcel. Isabella, su hermana, el psiquiatra, el abogado. Todos. Iván me puso una mano en el hombro. ¿Por qué no me llamaste antes? Necesitaba estar seguro. Necesitaba evidencia irrefutable. Si los acusaba sin pruebas, ellos simplemente dirían que yo estaba loco, que estaba teniendo alucinaciones. Con Oscar respaldándolos, yo no tenía ninguna posibilidad. Pero ahora tengo todo. Cada confesión. Cada detalle. Todo grabado. Mauro ya estaba sacando papeles de su maletín. Vamos a hacer esto correctamente. Primero, vamos a salir de aquí sin que Isabella se entere. Te vas a quedar en un hotel esta noche bajo nombre falso. Mañana a primera hora, antes de que llegue esa ambulancia,
vamos a la comisaría central. Presentamos denuncia formal con toda esta evidencia. La policía va a obtener una orden para arrestar a todos los involucrados. Después vamos a un juez para obtener órdenes de protección y de congelamiento de activos. Isabella no va a poder tocar ni un centavo de tu dinero. Y finalmente, vamos a contratar a un médico legítimo para que te evalúe y certifique que estás en perfecto estado mental. Eso va a destruir completamente su caso. Iván agregó con una sonrisa oscura. Y después vamos a demandarlos civilmente por cada dólar que tienen. Cuando terminemos con ellos, van a salir de la cárcel sin nada. Absolutamente nada. Asentí. Eso es exactamente lo que quiero. Guardé todo en la mochila. Apagué la lámpara. Los tres salimos del taller en silencio. La casa estaba completamente oscura. Isabella probablemente ya estaba dormida, soñando con su futuro rico mientras yo supuestamente estaba inconsciente en el patio. No tenía idea de que su víctima acababa de escapar. Caminamos pegados a la cerca del jardín hasta llegar al portón lateral que daba a la calle. Lo abrí despacio para que no hiciera ruido. El auto de Iván estaba estacionado media cuadra más abajo con las luces apagadas. Llegamos sin problemas. Me subí al asiento trasero. Iván arrancó el motor suavemente y nos alejamos de esa casa. De esa prisión disfrazada de hogar. Miré por la ventana trasera. Las ventanas de mi casa se hacían más pequeñas con cada metro que avanzábamos. Pensé en Isabella durmiendo tranquila. Pensé en cómo se sentiría mañana cuando la ambulancia llegara y yo no estuviera ahí. Cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había derrumbado. Sonreí en la oscuridad del auto. Mañana iba a ser un día muy interesante. Iván manejó durante 20 minutos hasta llegar a un hotel discreto en el centro de la ciudad. No era lujoso pero era seguro y aceptaban efectivo sin hacer muchas preguntas. Mauro entró primero y pagó por una habitación usando su nombre. Yo me quedé en el auto con Iván, agachado en el asiento trasero por si acaso. Cuando Mauro regresó con la llave, subimos por las escaleras evitando el elevador y las cámaras del lobby. La habitación era pequeña y simple. Una cama, un escritorio, un baño. Perfecto para lo que necesitaba. Cerré la puerta con seguro y dejé caer la mochila sobre la cama. Iván y Mauro se sentaron en las únicas dos sillas disponibles. Yo me quedé de pie, demasiado inquieto para sentarme. Ahora cuéntanos todo desde el principio, dijo Iván. Y no te saltes ningún detalle. Les conté todo. Desde el diagnóstico falso hace 3 años hasta el asado de esta noche. Les expliqué cómo Isabella había estado drogándome sistemáticamente. Cómo había manipulado a médicos y abogados. Cómo había aislado socialmente durante años sin que yo me diera cuenta. Les mostré las fotografías de los documentos falsos. Les expliqué cada paso del plan que había descubierto. Cuando terminé, casi 1 hora después, ambos me miraban con una mezcla de admiración y horror. Miguel, esto es uno de los casos de fraude más elaborados que he visto, dijo Mauro moviendo la cabeza. Y lo más aterrador es lo cerca que estuvieron de lograrlo. Si no hubieras dejado de tomar esas pastillas cuando lo hiciste, si no hubieras mantenido la claridad mental para investigar, ahora mismo estarías perdido. Iván agregó con voz tensa. Mañana a las 8 esa ambulancia va a llegar. Cuando Isabella descubra que no estás ahí, va a entrar en pánico. Va a llamar a Oscar, a Daniela, a Julián. Van a empezar a buscarte. Tenemos que movernos rápido. Mauro ya estaba escribiendo notas en su laptop. Esto es lo que vamos a hacer. A las 6 de la mañana vamos a la comisaría central. Yo conozco al capitán Gilberto Ruiz. Es un buen hombre, incorruptible, y odia este tipo de casos. Le vamos a presentar toda la evidencia. La grabación es oro puro. Con eso solo ya tenemos suficiente para arrestar a todos. Pero también vamos a presentar las pastillas para análisis forense, los documentos falsos, todo. Vamos a pedir órdenes de arresto inmediatas para Isabella, Daniela, Oscar y Julián. También vamos a pedir que intervengan las cuentas bancarias de Isabella para evitar que mueva dinero. Y vamos a solicitar protección policial para ti en caso de que intenten algo desesperado cuando se den cuenta de que escapaste. Iván asintió. También deberíamos conseguir que un médico independiente te evalúe hoy mismo. Alguien que no tenga ninguna conexión con Oscar o con el sistema de salud local. Alguien cuya credibilidad sea incuestionable. Mauro ya estaba haciendo llamadas. Conozco a una neuróloga en el hospital universitario. La doctora Mariana Vega. Es una de las mejores del país. Si ella certifica que estás en perfecto estado mental,
Ningún juez va a creer la versión de Oscar. Me senté finalmente en el borde de la cama. La adrenalina que me había mantenido alerta toda la noche empezaba a desvanecerse y el agotamiento comenzaba a aparecer. Pero no podía dormir todavía. Todavía no. Iván se dio cuenta. Necesitas descansar aunque sea un par de horas. Nosotros vamos a quedarnos despiertos organizando todo. A las 5:30 te despertamos y salimos hacia la comisaría. Asentí. Tenía razón. Si iba a enfrentar todo lo que venía mañana, necesitaba al menos un poco de energía. Me recosté sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Cerré los ojos y traté de apagar mi mente. Pero las imágenes seguían viniendo. Isabella susurrándole a Daniela. Oscar hablando de mantenerme sedado durante meses. Julián preparando documentos para robarme. Todos ellos riéndose, bebiendo, celebrando en mi propia casa mientras planeaban destruir mi vida. La rabia volvió a subir, pero esta vez la dejé fluir. La usé como combustible, porque mañana iba a necesitar toda esa rabia convertida en determinación fría. Desperté cuando Iván me sacudió el hombro. Son las 5:30. Es hora. Me levanté sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Me lavé la cara en el baño. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas y arrugas que no recordaba haber tenido antes. Pero sus ojos estaban claros. Alerta. Vivos. No eran los ojos de un loco. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido un intento de asesinato en cámara lenta. Porque eso era lo que Isabella había estado haciendo. Matándome lentamente. Robándome no solo mi dinero sino mi identidad, mi autonomía, mi cordura. Pero había fallado. Y ahora iba a pagar. Salimos del hotel cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. Las calles estaban vacías excepto por algunos trabajadores madrugadores y camiones de reparto. Mauro manejó esta vez. Iván iba en el asiento del copiloto revisando toda la evidencia una vez más para asegurarse de que no faltara nada. Yo iba atrás con la mochila en mi regazo, sintiendo el peso de todo lo que contenía. No solo documentos y pastillas. También contenía justicia, venganza, libertad. Llegamos a la comisaría central a las 6:10 de la mañana. Era un edificio viejo de ladrillo rojo con rejas en las ventanas y un letrero desgastado que decía Policía Nacional. Mauro nos hizo esperar en el auto mientras él entraba primero. Volvió 5 minutos después con un hombre alto de unos 50 años vestido con uniforme de capitán. Gilberto Ruiz. Tenía cara de alguien que había visto demasiado pero que todavía creía en hacer lo correcto. Mauro me presentó. Capitán, este es Miguel. El hombre del que le hablé. Gilberto me extendió la mano y yo la estreché. Su apretón era firme. Mauro me contó lo básico, pero necesito escucharlo de usted directamente. Y necesito ver toda la evidencia que tiene. Entramos a la comisaría. Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña con una mesa de metal y 4 sillas. Había una cámara en la esquina del techo. Gilberto me indicó que me sentara. Vamos a grabar esto oficialmente. Va a ser parte de su declaración formal. Asentí. Estaba listo. Pasé la siguiente hora y media contándole todo a Gilberto. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas ocasionales y asentía. Cuando terminé mi relato, puse mi teléfono sobre la mesa. Aquí está la grabación de anoche. 3 horas y 40 minutos. Todo está ahí. Confesiones completas de todos los involucrados. Gilberto conectó el teléfono a un altavoz y empezó a reproducir la grabación. Escuchamos fragmentos clave. La voz de Isabella diciendo que me llevarían al psiquiátrico. La voz de Oscar confirmando que me mantendría sedado. La conversación sobre el dinero, sobre los sobornos, sobre dividirse mis activos. Cuando la grabación terminó, Gilberto se recostó en su silla y soltó un suspiro largo. Esto es suficiente para arrestar a todos hoy mismo. Conspiración criminal, fraude, falsificación, intento de privación ilegal de libertad. Su esposa y sus cómplices van a enfrentar cargos federales. Sacó su radio y empezó a dar órdenes. Necesito 4 equipos listos para órdenes de arresto. Preparen los papeles para Isabella Romero, Daniela Romero, Dr. Oscar Mendoza y el abogado Julián Cortés. Quiero vigilancia en todas sus direcciones conocidas. Nadie se mueve hasta que tengamos las órdenes firmadas por un juez. Mauro ya estaba en su teléfono hablando con alguien. Sí, jueza, necesitamos una audiencia de emergencia. Es un caso de fraude grave con víctima en riesgo inminente.
Tenemos evidencia de audio completa. Sí, puedo estar ahí en 30 minutos. Colgó y me miró. La jueza Morales va a revisar el caso personalmente. Es rápida y justa. Si la evidencia es tan sólida como sabemos que es, vamos a tener esas órdenes antes de las 8. Las siguientes 2 horas fueron una nebulosa de actividad frenética. Más declaraciones. Más formularios. Un técnico forense vino a recolectar las pastillas que había estado guardando. Van a tardar unos días en analizarlas completamente, pero con la grabación ya tenemos suficiente para proceder. A las 7:45, Mauro recibió la llamada que estábamos esperando. Las órdenes están firmadas. Gilberto reunió a sus equipos. 4 grupos de 2 oficiales cada uno. Les dio las direcciones. Isabella en nuestra casa. Daniela en su apartamento al otro lado de la ciudad. Óscar probablemente en su consultorio preparándose para el traslado. Julián en su oficina de abogados. Todos serían arrestados simultáneamente a las 8 en punto. Exactamente a la hora en que la ambulancia supuestamente llegaría por mí. Gilberto me miró mientras sus equipos se preparaban para salir. Quiere ir a su casa cuando arrestemos a Isabella. Quiero ver su cara, respondí sin dudar. Quiero que sepa que yo gané. Él asintió. Entiendo. Pero va a venir con nosotros en el auto oficial y va a quedarse adentro hasta que la situación esté asegurada. No puedo arriesgar que ella intente algo desesperado si lo ve. Acepté. Era razonable. Mauro e Iván vendrían con nosotros. Los otros 3 equipos irían a arrestar a Daniela, Óscar y Julián. Todo sincronizado. Todo planeado. A las 7:55 salimos de la comisaría. Yo iba en el asiento trasero de la patrulla de Gilberto junto a Mauro. Iván nos seguía en su auto. El cielo ya estaba completamente claro. Era un día hermoso. Qué irónico. El día en que mi esposa planeaba destruir mi vida permanentemente era uno de esos días perfectos con sol brillante y cielo sin nubes. Llegamos a mi casa a las 8 menos 2 minutos. Gilberto estacionó la patrulla media cuadra antes para no alertar a Isabella. Desde ahí podía ver mi casa perfectamente. Las ventanas. La puerta principal. El jardín donde anoche había fingido estar inconsciente. Todo se veía normal. Pacífico. Nadie diría que adentro de esa casa vivía una mujer que había conspirado para encerrar a su esposo en un psiquiátrico. A las 8 en punto exactamente, una ambulancia blanca dobló la esquina y se estacionó frente a mi casa. 2 paramédicos bajaron. Uno de ellos tocó el timbre. Esperamos. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. La puerta se abrió y ahí estaba Isabella. Llevaba puesta una bata color verde. Su cabello estaba recogido en una cola. Se veía preocupada. Comenzó a hablar con los paramédicos gesticulando hacia el interior de la casa. Probablemente diciéndoles que yo estaba dentro, que estaba teniendo un episodio, que necesitaban llevarse urgentemente. Los paramédicos entraron a la casa siguiéndola. Gilberto habló por su radio. Todos los equipos reporten. Equipo 2 respondió primero. Daniela Romero localizada en su apartamento. Lista para arresto. Equipo 3. Dr. Óscar Mendoza localizado en su consultorio. Listo para arresto. Equipo 4. Julián Cortés localizado en su oficina. Listo para arresto. Gilberto dio la orden. Procedan con los arrestos. Ahora. Entonces salió del auto y caminó hacia mi casa. El otro oficial que venía con nosotros lo siguió. Mauro me puso una mano en el hombro. Espera aquí. Esto va a ser rápido. Yo asentí pero no podía despegar los ojos de la puerta de mi casa. Quería ver cada segundo de esto. Gilberto tocó el timbre. Esperó. Uno de los paramédicos abrió la puerta con expresión confundida. Gilberto mostró su placa. Policía. Necesito hablar con Isabella Romero. El paramédico se hizo a un lado. Gilberto entró con su compañero. Pasaron 2 minutos que se sintieron como 2 horas. Entonces escuché un grito. Era Isabella. Su voz atravesó las paredes de la casa y llegó hasta donde yo estaba. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Miguel? ¿Qué está pasando? No podía quedarse en el auto ni un segundo más. Abrí la puerta y salí. Mauro me llamó pero yo ya estaba caminando hacia la casa. Necesitaba verla. Necesitaba que me viera. Entré por la puerta principal que seguía abierta. Los paramédicos estaban en la sala con expresiones de total confusión. Gilberto estaba parado en medio de la sala con Isabella frente a él.
Ella estaba pálida. Sus manos temblaban. Y entonces me vio. Me vio de pie en la entrada de mi propia casa, completamente lúcido, completamente cuerdo, completamente vivo. Su cara pasó por una docena de emociones en 2 segundos. Sorpresa, confusión, miedo, y finalmente, comprensión. Comprendió que todo había terminado, que su plan había fallado, que yo sabía todo. Miguel, susurró con voz temblorosa. ¿Estás bien? ¿Dónde estuviste? Estaba preocupada. Aún intentaba mantener la actuación. Aún trataba de fingir que era la esposa preocupada. Pero su voz la traicionaba. Gilberto sacó las esposas. Isabella Romero está arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de privación ilegal de la libertad y asociación ilícita para delinquir. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Isabella empezó a retroceder. No, esto es un error. Miguel, diles que es un error. Tú estás enfermo. Estás confundido. Yo solo estaba tratando de ayudarte. Caminé hacia ella despacio. Mi voz salió fría como el acero. Estás arrestada, Isabella. Igual que Daniela. Igual que Óscar. Igual que Julián. Todos están siendo arrestados ahora mismo. Todos van a ir a prisión. Y yo voy a asegurarme de que se queden ahí el mayor tiempo posible. Su cara se descompuso completamente. Las lágrimas empezaron a caer, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de frustración, de la realización de que había perdido todo. ¿Cómo?, dijo entre dientes. ¿Cómo lo supiste? Saqué mi teléfono del bolsillo. Porque anoche no estaba inconsciente. Estaba completamente despierto. Y grabé cada palabra que dijiste, cada confesión, cada detalle de tu plan. Todo está ahí. 3 horas y 40 minutos de evidencia que van a enviarte directamente a la cárcel. Isabella intentó abalanzarse sobre mí, pero Gilberto la detuvo. La giró y le puso las esposas en las muñecas mientras ella gritaba. Eres un maldito. Me mentiste. Fingiste estar enfermo. Solté una risa amarga. Yo fingí estar enfermo. Tú me estuviste drogando durante años. Tú falsificaste documentos médicos. Tú conspiraste con un psiquiatra corrupto para encerrarme. Tú planeaste robarme todo lo que tengo. Y tienes el descaro de llamarme mentiroso. Gilberto la sacó de la casa hacia la patrulla. Ella seguía gritando. No es justo. Yo merecía ese dinero. Yo pasé 15 años con él. 15 años cuidándolo. Ese dinero es mío. La metieron al asiento trasero de la patrulla y cerraron la puerta. Sus gritos se volvieron mudos detrás del vidrio. Yo me quedé parado en el jardín viéndola. Mauro se acercó a mi lado. Los otros 3 también fueron arrestados sin incidentes. Daniela se desmayó cuando vio a los oficiales. Óscar intentó negociar inmunidad antes de que siquiera lo acusaran formalmente. Y Julián pidió un abogado antes de decir una sola palabra. Todos están camino a la comisaría. Iván apareció del otro lado. La ambulancia se fue. Los paramédicos no tenían idea de lo que estaba pasando. Pensaban que venían a recoger a un paciente psiquiátrico legítimo. Ahora saben que fueron parte de un intento de secuestro. Van a tener que dar declaraciones también. Entramos de nuevo a la casa. Mi casa, que ya no se sentía como mi casa. Cada habitación estaba contaminada con recuerdos de la traición. El dormitorio donde Isabella dormía tranquila mientras planeaba mi destrucción. La cocina donde preparaba comida mezclada con drogas. La sala donde recibía a Óscar mientras él construía un expediente falso sobre mí. No podía quedarme aquí. No después de todo esto. Gilberto me explicó lo que seguía. Va a tener que venir a la comisaría para firmar más documentos. También vamos a necesitar que un equipo forense revise la casa. Van a buscar más evidencia. Medicamentos. Documentos. Cualquier cosa que pueda fortalecer el caso. Y necesitamos que hable con el fiscal asignado. Este caso va a ser de alto perfil. 4 personas arrestadas por conspiración criminal. Va a estar en las noticias. Asentí. Que esté en las noticias. Que todo el mundo sepa lo que intentaron hacerme. Pasé la siguiente hora viendo cómo técnicos forenses revisaban mi casa. Fotografiaban todo. Recolectaban evidencia. Encontraron más cosas que yo no había descubierto.
Un frasco de pastillas escondido en el gabinete de la cocina que no estaba etiquetado. Isabella las había estado moliendo y mezclándolas en mi comida. Encontraron también una libreta en su mesita de noche. Una especie de diario donde documentaba mi supuesto deterioro. Pero las fechas no coincidían con nada real. Era todo inventado. Ficción diseñada para construir una narrativa de incapacidad mental. Todo sería usado como evidencia. Cuando los técnicos terminaron, Gilberto me llevó de vuelta a la comisaría. Mauro e Iván nos siguieron. En la comisaría me reuní con el fiscal. Un hombre llamado Óscar, irónicamente. Óscar Méndez. No tenía relación con el psiquiatra. Me explicó que con la evidencia que teníamos, este era uno de los casos más sólidos que había visto. Las grabaciones solas son suficientes para condenas, dijo. Pero con todo lo demás, los documentos falsos, las drogas, los testimonios de los paramédicos que fueron engañados, esto es un caso cerrado. Van a declararse culpables o van a ser destrozados en juicio. Me preguntó si quería solicitar órdenes de restricción contra los 4. Por supuesto que sí. No quiero que ninguno de ellos se acerque a mí nunca más. Óscar Méndez preparó los documentos. También me explicó sobre el proceso civil. Además del caso criminal, usted puede demandarlos por daños y perjuicios. Estrés emocional, costos médicos, daño a su reputación. Podría recuperar mucho dinero. Mauro interrumpió. Vamos a demandarlos por todo. Cuando terminemos, no van a tener ni para pagar un abogado defensor decente. Vamos a embargar cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada activo que tengan. Van a salir de la cárcel sin nada. Exactamente como planeaban dejarte a ti. Eso me sonó perfecto. A media tarde recibimos noticias. Daniela ya había empezado a hablar. Estaba cooperando completamente, probablemente esperando una sentencia reducida. Confesó todo. Confirmó que Isabella había planeado esto durante más de un año. Confirmó las conversaciones sobre el dinero. Confirmó que sabía que los documentos médicos eran falsos. Su testimonio iba a hundir a los otros 3 aún más profundo. Esa misma tarde, Mauro organizó mi cita con la doctora Mariana Vega en el hospital universitario. Era una mujer de unos 50 años con lentes rectangulares y una expresión seria pero amable. Me hizo pasar a su consultorio y me pidió que me sentara. Señor Miguel, entiendo que ha estado sometido a una situación extremadamente difícil. Voy a realizarle una evaluación neurológica completa. Esto va a tomar algunas horas. Necesito asegurarme de documentar con absoluta precisión su estado mental actual. Asentí. Tome todo el tiempo que necesite. Necesito que esa evaluación sea incuestionable. Ella comenzó con una batería de pruebas. Memoria de corto y largo plazo. Capacidad de razonamiento lógico. Funciones ejecutivas. Orientación temporal y espacial. Reconocimiento de patrones. Pruebas de lenguaje. Análisis de procesamiento de información. Me hacía preguntas complejas, me pedía resolver problemas matemáticos, me mostraba secuencias de imágenes para recordar. Cada prueba era más exhaustiva que la anterior. Después de 3 horas, terminó con la evaluación cognitiva y pasó a la parte física. Me hizo un electroencefalograma para medir la actividad eléctrica de mi cerebro. Ordenó una resonancia magnética para descartar cualquier anomalía estructural. Todo el proceso tomó casi 6 horas. Cuando finalmente terminó, la doctora Mariana me pidió que esperara mientras compilaba los resultados. Mauro e Iván habían estado esperando en la sala durante todo este tiempo. Les conté que todo había salido bien, que me sentía bien respondiendo cada prueba. Media hora después, la doctora salió con una carpeta gruesa en las manos. Su expresión era seria. Señor Miguel, he revisado todos los resultados. Y puedo decirle con absoluta certeza profesional que usted no presenta ningún signo de deterioro cognitivo. Ninguno. Su memoria está intacta. Su capacidad de razonamiento es excelente. Sus funciones ejecutivas están por encima del promedio para su edad. El electroencefalograma muestra patrones completamente normales. La resonancia no muestra ninguna anomalía. No hay absolutamente nada que indique demencia, Alzheimer, o cualquier otra condición neurodegenerativa. Usted está, neurológicamente hablando, perfectamente sano. Sentí como si me quitaran un peso gigantesco de los hombros. Aunque ya sabía que estaba bien, escuchar a un profesional confirmarlo oficialmente era diferente. Era la validación que necesitaba. La doctora continuó.
He revisado también los supuestos informes médicos que el doctor Óscar Mendoza preparó sobre usted. Son completamente fraudulentos. Los síntomas que él describe no coinciden con ningún patrón médico real. Las progresiones que documenta son imposibles. Cualquier neurólogo competente que revise esos informes se daría cuenta inmediatamente de que son falsos. Esto no es un error médico. Esto es falsificación deliberada. Mauro tomó la carpeta con los resultados. Esto es perfecto. Con esto destruimos completamente la credibilidad de Óscar Mendoza. No solo va a la cárcel por conspiración, también va a perder su licencia médica permanentemente. Nunca más va a poder ejercer. Salimos del hospital cuando ya estaba oscureciendo. Había sido un día agotador pero productivo. Mauro me llevó de vuelta al hotel donde había pasado la noche anterior. No puedes volver a tu casa todavía. Es escena de crimen hasta que el equipo forense termine. Además, probablemente no quieras estar ahí de todas formas. Tenía razón. La idea de dormir en esa casa, en esa cama que había compartido con Isabella, me revolvía el estómago. Voy a empezar a buscar un apartamento nuevo. Algo pequeño. Un lugar donde empezar de cero. Iván ofreció ayudarme. Puedes quedarte en mi casa de huéspedes mientras tanto. Tengo espacio de sobra. Agradecí la oferta pero decliné. Necesito estar solo un tiempo. Necesito procesar todo esto. Ellos entendieron. Nos despedimos con la promesa de vernos mañana en la comisaría para más procedimientos legales. Esa noche, solo en la habitación del hotel, finalmente dejé que todo me golpeara. Lloré. No por Isabella. Ella no merecía mis lágrimas. Lloré por los años perdidos. Por la confianza traicionada. Por el tiempo que nunca recuperaría. Por la versión de mí mismo que creía en el amor, en la lealtad, en que las personas que amas no te destruyen por dinero. Esa versión de mí había muerto. Pero de esas cenizas estaba emergiendo alguien más fuerte. Alguien que nunca más volvería a ser víctima. Me sequé las lágrimas y encendí el televisor. Las noticias de la noche estaban empezando. Y ahí estaba. Mi caso. 4 personas arrestadas en elaborado plan para declarar falsamente incapaz a hombre y robar su fortuna, decía el titular. Mostraban fotos de Isabella, Daniela, Óscar y Julián siendo escoltados esposados. El reportero explicaba los detalles del caso. Hablaba de las grabaciones, de los documentos falsos, de la conspiración. Mi nombre no aparecía por protección a la víctima, pero mi cara estaba parcialmente pixelada en una foto que habían tomado fuera de la comisaría. El reportero terminaba diciendo que este era uno de los casos de fraude familiar más graves en años y que los acusados enfrentaban décadas de prisión si eran condenados. Apagué el televisor. Ya era suficiente por hoy. Me acosté en la cama e intenté dormir. Pero mi mente seguía trabajando, pensando en lo que vendría. Los juicios, las demandas civiles, vender la casa, empezar una nueva vida. Por primera vez en 3 años, mi futuro no estaba siendo controlado por alguien más. Por primera vez en 3 años, yo tenía el control total de mi vida. Y no iba a desperdiciarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Más declaraciones. Reuniones con fiscales. Entrevistas con detectives. El caso se estaba construyendo sólido como roca. Daniela siguió cooperando. Su testimonio era devastador para los otros. Confesó que Isabella había comenzado a planear esto desde antes de que su madre muriera, que la herencia solo había acelerado los planes, que Óscar había sido contactado casi un año atrás con la propuesta, que Julián había estado preparando documentos falsos durante meses. Todo era premeditado, calculado, frío. Óscar intentó negociar, pero no tenía nada que ofrecer. Las grabaciones lo incriminaban completamente. Su licencia médica fue suspendida inmediatamente pendiente de investigación. Su consultorio fue cerrado. Pacientes reales comenzaron a presentar quejas preguntándose si sus propios diagnósticos habían sido legítimos. Su carrera estaba completamente destruida. Julián contrató a uno de los mejores abogados defensores de la ciudad, pero incluso él admitió que el caso era imposible de ganar. Le aconsejó a Julián que negociara una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. Pero Julián, con su orgullo de abogado, se negó. Quería ir a juicio. Quería intentar pelear. Eso solo iba a hacer que su caída fuera más pública y más humillante. Isabella no hablaba con nadie. Se negó a dar declaraciones. Se negó a cooperar.
Se sentaba en su celda en silencio absoluto. Su abogado de oficio me dijo que ella parecía estar en shock, como si no pudiera creer que su plan perfecto se había derrumbado tan completamente. Una semana después de los arrestos, Mauro me citó en su oficina. Tenía noticias importantes. Miguel, tengo una propuesta. Los abogados de Isabella, Óscar y Julián se han acercado a mí por separado. Todos quieren negociar. Me senté derecho. ¿Qué tipo de negociación? Mauro sacó unos documentos. Quieren declararse culpables de todos los cargos a cambio de que no presentes las demandas civiles. Básicamente, aceptan ir a prisión pero quieren mantener sus activos protegidos. Solté una risa incrédula. Absolutamente no. Quiero todo. Quiero que vayan a prisión y quiero cada centavo que tienen. Mauro sonrió. Eso esperaba que dijeras. Ya les dije que no hay negociación posible. Esto va a juicio criminal y después vamos con todo en lo civil. Van a perder en ambos frentes. El juicio comenzó 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, algunos de mis viejos conocidos que habían leído sobre el caso en las noticias. Yo me senté en la primera fila junto a Mauro e Iván. Del otro lado estaban Isabella, Daniela, Óscar y Julián, cada uno con sus respectivos abogados. Isabella llevaba un traje color gris conservador. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi arrepentimiento en sus ojos. Vi resentimiento, odio, la rabia de alguien que fue atrapado, no la culpa de alguien que hizo algo malo. El fiscal Óscar Méndez presentó el caso con precisión quirúrgica. Comenzó con las grabaciones. La sala entera escuchó en silencio mientras las voces de Isabella, Daniela y el doctor Óscar llenaban el espacio. Vamos a llevarlo al psiquiátrico mañana, los papeles ya están listos. $50,000 una vez que la transferencia esté completada. Con los medicamentos que voy a ordenar, no va a poder formar una oración coherente durante meses. Cada palabra era una condena. Vi cómo los miembros del jurado tomaban notas. Vi cómo algunos movían la cabeza con incredulidad. Después vinieron los documentos falsos. El fiscal los proyectó en una pantalla grande para que todos los vieran. Informes médicos inventados. Diagnósticos fraudulentos. Poderes notariales falsificados. Luego presentó las pastillas. El análisis toxicológico mostró que contenían dosis de sedantes muy por encima de lo que cualquier médico ético recetaría. Suficiente para mantener a alguien en un estado de confusión permanente, pero no tanto como para causar una sobredosis obvia. La doctora Mariana Vega testificó como experta. Explicó con claridad profesional que yo no tenía ninguna condición neurológica, que los informes del doctor Óscar Mendoza eran médicamente imposibles, que todo era una fabricación. La defensa intentó desacreditarla, pero ella destrozó cada argumento con datos y 30 años de experiencia en neurología. Daniela testificó después. Había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra todos a cambio de una sentencia reducida de 8 años en lugar de 20. Lloró durante todo su testimonio. Contó cómo Isabella la había convencido. Como al principio ella se opuso, pero eventualmente aceptó por el dinero. Daniela no me miró ni una sola vez durante su declaración. Cobarde hasta el final. Después fue mi turno. El fiscal me llamó al estrado. Juré decir la verdad. Y entonces conté mi historia. Desde el principio. Desde el diagnóstico falso hace 3 años hasta la noche del asado. Hablé durante 2 horas. El silencio en la sala era absoluto. Cuando describí cómo fingí estar inconsciente mientras escuchaba a mi propia esposa planear mi destrucción, vi lágrimas en los ojos de algunos miembros del jurado. El abogado de Isabella intentó atacarme durante el contrainterrogatorio. Insinuó que yo había manipulado la situación, que había grabado conversaciones ilegalmente. Mauro se levantó inmediatamente. Objeción. La grabación fue hecha por el señor Miguel en su propia propiedad durante una conversación donde se planeaba un crimen contra él. Es completamente legal. El juez estuvo de acuerdo. El abogado de Isabella no tenía más preguntas. El juicio duró 2 semanas. Después de solo 4 horas de deliberación, el jurado regresó con los veredictos. El juez preguntó al portavoz. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. En el caso del Estado contra Isabella Romero, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable en todos los cargos. Isabella no se movió. No lloró.
Solo apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Los veredictos continuaron. Óscar Mendoza, culpable en todos los cargos. Julián Cortés, culpable en todos los cargos. El día de la sentencia llegó. El juez Ramírez revisó los casos uno por uno. Comenzó con Isabella. Señora Romero, usted conspiró para privar a su esposo de su libertad, su dignidad y su patrimonio. Planeó encerrarlo en una institución psiquiátrica usando documentos falsos y la complicidad de profesionales corruptos. Lo drogó sistemáticamente durante años. Sus acciones son despreciables. La sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Isabella finalmente rompió. Comenzó a sollozar. Gritó hacia donde yo estaba sentado. Esto es tu culpa. Todo era mío. Merecía ese dinero. Los oficiales la sujetaron y se la llevaron mientras seguía gritando. Patética hasta el último momento. Óscar Mendoza recibió 20 años por conspiración, fraude médico y falsificación. También se le prohibió ejercer medicina permanentemente. Julián Cortés recibió 15 años y perdió su licencia para ejercer derecho. Daniela, por su cooperación, recibió 8 años como estaba acordado. Cuando terminaron las sentencias criminales, vinieron las civiles. El juez falló completamente a mi favor. Ordenó que los 4 pagaran solidariamente $2.200.000 en daños y perjuicios. Como no tenían esa cantidad, ordenó el embargo de todas sus propiedades, cuentas bancarias y cualquier otro activo. Cuando salieran de prisión, no tendrían absolutamente nada. Salí del tribunal sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado. Completamente. Pero no sentía alegría. Sentía cansancio. Sentía el peso de 3 años robados. Mauro e Iván me llevaron a cenar para celebrar, pero yo apenas pude comer. Me dejaron en el apartamento nuevo que había comprado. Era pequeño, moderno, sin recuerdos. Perfecto para empezar de nuevo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí la casa donde viví con Isabella. Recuperé el control total de todas mis cuentas. Los embargos contra los 4 comenzaron a ejecutarse. Todo el dinero vino a mí. No porque lo necesitara, sino porque era justicia. Retomé contacto con viejos amigos. Iván me propuso reabrir la agencia de investigación juntos. Lo consideré seriamente. Después de todo lo que pasé, tenía una comprensión más profunda del daño que las personas pueden hacerse unas a otras. Podría usar esa experiencia para ayudar a otros. Decidí que sí. Reabrimos la agencia 6 meses después del juicio. Esta vez nos especializamos en casos de fraude familiar. Casos donde personas vulnerables son explotadas por aquellos que supuestamente los aman. Porque ahora yo entendía ese horror mejor que nadie. Un año después del arresto, recibí una carta. Era de Isabella. Escrita desde la prisión. Decía que lo sentía. Que estaba arrepentida. Que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla. Que todavía me amaba. Leí la carta 2 veces. Después la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No había perdón para lo que ella hizo. No había redención posible. El amor no conspira para destruir. El amor no droga. El amor no encierra. Lo que Isabella sintió por mí nunca fue amor. Fue posesión. Fue avaricia. Fue egoísmo disfrazado de afecto. Seguí adelante. Conocí gente nueva. Construí amistades basadas en honestidad real. Mantuve mi distancia emocional por un tiempo, pero eventualmente aprendí a confiar de nuevo. No completamente. No como antes. Pero lo suficiente para vivir. Hoy, 5 años después de esa noche en el asado donde fingí estar borracho, me siento en mi oficina revisando un caso nuevo. Una mujer de 60 años cuya hija está tratando de declararla incapaz para quedarse con su casa. La historia me suena familiar. Demasiado familiar. Pero ahora sé exactamente cómo ayudarla. Sé cómo reunir evidencia. Sé cómo exponer mentiras. Sé cómo pelear. Isabella sigue en prisión. Le quedan 19 años más. Óscar cumple su sentencia en otra institución. Julián está en una tercera. Daniela saldrá en 2 años. No me importa. Sus vidas ya no me afectan. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. Y mi camino fue simple. Mantenerme despierto cuando querían que durmiera. Mantenerme inteligente cuando querían que fuera estúpido. Mantenerme fuerte cuando querían que fuera débil.
Esa noche en el asado, cuando Isabella susurró que me llevarían al psiquiátrico, ella no sabía que estaba hablándole al hombre equivocado. Pasaron 6 meses tratándome como si fuera un loco. Bastó una noche fingiendo estar borracho para que ellos mismos confesaran todo. Al final, la pregunta que queda es simple. ¿Quién es el loco ahora? Definitivamente no soy yo.